Para el día de hoy vamos a entrar directo como al componente avanzado. Vamos a hacer un componente que se llama un select, que lo deben conocer, ¿no? Para uno con opciones, para uno seleccionar un valor y todo eso. Es sencillo, pero es de lo mejor que hay para evidenciar la diferencia entre componentes y template en WeWeb. Entonces ahí vamos a hacer eso, vamos a hacer un componente sencillo. Yo creo que hoy tampoco nos demoramos mucho, pero sí vamos a ver full componentes y templates. ¿Listo? Obviamente, como siempre, me van parando a medida que tengan preguntas de lo que voy haciendo. Entonces, yo tengo, primero que todo, les voy a explicar, yo tengo dos proyectos abiertos, uno que se llama Library Tutorial y otro se llama Demo Tutorial. El que se llama Library Tutorial, ahí vamos a hacer el componente y la idea es importarlo en otro proyecto para que ustedes vean cómo funciona ese tema de las librerías en WeWeb. Y bueno, y desde ahí también entender cómo se instala una librería, cómo puedo crear este repositorio de componentes que puedo usar en múltiples proyectos, que al final esa es la idea de los componentes, ¿cierto? Que sean reutilizables y que una vez, por ejemplo, ustedes también en sus propias prácticas individuales tengan su librería, Diego Library, Sebastián Library, Angélica Library, lo que sea. A medida que ustedes tengan eso, también cada vez van a poder trabajar proyectos más rápidos. Le meten esos proyectos, esos componentes a sus proyectos y ahí ya quedan con eso. Entonces, listo. Ya los crean una sola vez y los usan en todo lugar. Bueno, empecemos entonces con el componente del select. Yo tengo acá una sección. Lo primero que yo voy a hacer para crear el componente es que voy a meter un contenedor. Estaba haciendo la introducción. El día de hoy vamos a hablar de ahora sí full de componentes y templates. Para eso vamos a hacer un componente que es el componente que para mí mejor muestra esto, que es el select. Los que están en Fuse pues ya lo conocen un poco más, pero sí quería enfocarme en algunos puntos claves del select y por qué desde ahí se puede ver cuando es componente y cómo se usa también con los templates. Entonces yo acá creo un flexbox sencillo y ese flexbox lo primero que voy a hacer es volverlo componente. Yo le doy acá donde dice new component. Desde lo más básico yo puedo crear el componente. En este caso lo creo es y acá digo que se llama select. Y una vez yo tengo eso, pues ya entro acá yo entro acá si se ven mejores los colores. Yo entro acá y yo sé que estoy dentro del componente porque primero todo lo demás queda oscuro y esto está verde y estoy dentro del componente, ¿cierto? Entonces, si me quiere devolver a la instancia, le doy clic acá y ya puedo ver que estoy en la instancia. Si no, le puedo dar clic aquí en editar componente y veo que estoy en el componente. Entonces, ese digamos que es el primer paso. Ya después lo que voy a hacer es empezar a darle un poquito de estilo. Esto lo voy a hacer súper rápido porque ya lo vieron, pero con el fin de que quede decente. Entonces ahí ya está al 100%. Adentro de este Flexbox vamos a incluir un input. Entonces ya acá tenemos el input y empezamos a crear. Recuerden que vamos a crear un select, pero lo estamos armando. Entonces lo estamos armando desde cero. Tengo mi div, mi input y ahí yo mismo voy a ir creando como todo el flujo de que abra y todo eso. Tengo acá el input. Vamos a hacer que el input también ocupe el 100%. O sea, ahí va. Lo segundo que yo voy a agregar acá es que voy a agregar otro container y este es el container que va a flotar. Digamos, este container va a estar y este va a quedar aquí abajo del input y debajo de esto va a agregar un drop zone. ¿Qué es un drop zone? Esta es una de las partes que más me gustan de WeWeb y es que cuando yo le agrego esto que es un drop zone, esto me va a permitir a mí desde afuera del componente meter otro componente o meter como yo quiero que se vea ese componente. Entonces, eso es lo que para mí hace que los componentes se vuelvan más reutilizables, esto de los drop zones, porque ya no estoy amarrado a que el componente tenga que tener unas condiciones adentro para que, si lo voy a poner en esta página, que se vea así, si lo voy a poner en esta página, que se vea así. No, yo lo pongo y con el drop zone, ahí adentro yo le meto exactamente lo que yo necesite que aparezca para ese caso. Voy a explicar primero lo del drop zone, ¿cierto? En este momento yo tengo acá el componente y si yo hago un preview, pues no se ve nada. Pero si yo miro el componente, tiene acá el que se llama Select Option Drop Zone. Yo le cambié el nombre, pero es el Drop Zone. Entonces, yo voy a hacer una cosa acá y es que voy a crear dos selects, ¿cierto? Voy a duplicar mis selects. Entonces, el primer select está acá arriba, como pueden ver. Es más, voy a duplicar toda la sección para que lo vean separado. Entonces, el objeto de un componente es que se pueda replicar, se pueda reutilizar muchas veces. Tenemos un select, una instancia, se llaman instancias cuando no tiene un componente. Tengo un solo componente, pero dos instancias del componente, ¿cierto? Y están viendo el select arriba y un select abajo. ¿Qué es lo que me da a mí la opción de yo tener el drop zone? ¿Cierto? Es que yo desde cada una de las instancias yo pueda configurar qué quiero que vaya adentro. Voy a poner, por ejemplo, acá adentro de este drop zone, yo pongo acá
un botón y yo quiero que ese botón, por ejemplo, dentro del drop zone de la primera instancia sea rojo y diga action. Pero el segundo componente, como ustedes están viendo acá, no se vio afectado por eso, ¿cierto? La segunda instancia del componente está tranquila, no tiene nada. Si esto fuera en otra página, yo tengo total capacidad de configurar qué quiero yo que vaya adentro del otro componente. Quiero que vaya lo mismo, quiero que vaya un botón, pero este sí va a ser verde. En el otro drops va a decir Action 2. Entonces miren que el drop zone está dentro del componente, que está dentro del select, y me permite a mí poder desde la instancia decir, hey, yo quiero personalizar esto. ¿Cuál es uno de los problemas que yo he visto cuando uno utiliza selects ya de verdad dentro de esto? Y es lo siguiente. Yo tengo un select, el primer select, y yo dentro de este select yo voy a crear mi select bien hechecito. Y para crear mi select bien hechecito, yo voy a crear acá un container un row más bien. Y yo a ese row voy a decir que acá va a tener width de 100 y se va a repetir. Y yo acá pongo que se repita, digo que es un array, ¿cierto? Y ese array va a tener nombres. John, Mari, Will. Entonces ya tengo tres instancias, como pueden ver acá. Y yo quiero entonces que esto acá, yo quiero que este select sea, se repite, y yo quiero que acá adentro tenga el texto que yo lo. Y ese texto va a ser los nombres. Entonces, si ustedes están viendo acá rápidamente cómo está mi select, tiene tres opciones, John, Mary y Will. Y lo que pasa muchas veces con los selects es que dependiendo de donde yo lo ponga, yo quiero que ese select haga lo mismo, pero se vea diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo uno que me muestra solo, uno que me muestra solo nombres y yo puedo tener otro acá abajo que me muestre, y yo puedo tener otro acá que me muestre no solo nombres, sino iconos, porque yo puedo tener acá que sea John, que esto sea name, John, pero que también tenga un icon. eh, Y el que tenga un icono, así como esto es un array, y el que tenga un icono, entonces se va a ver. Digamos que el último es. Entonces yo ya puedo venir al segundo array acá y cambiarlo un poquito, porque yo le digo, no, esto necesito que sea item.dataname, me vuelve a mostrar, me vuelve a mostrar acá. Entonces, como podemos ver, acá este está así, pero yo a este le puedo poner algo que es un icono. Entonces, un ejemplo acá es así súper sencillo, es de lo que les mostraba. El primer select, yo quiero que simplemente muestre el nombre, o sea, que muestre text, pero el segundo select, yo quiero que muestre iconos y el nombre. Obviamente ustedes acá pueden pensar, sí, claro, yo he tenido situaciones donde necesito el select y yo quiero que las opciones me las muestre, por ejemplo, nombre y apellido y me una las dos. Yo quiero que me muestre nombre, apellido y un icono. Yo quiero que me muestre 4 columnas. Yo quiero que me muestre tal. Entonces, el problema con que yo tenga un solo select, como pasa en muchas herramientas low code, es que entonces ya no tengo tanta flexibilidad de decir, bueno, yo quiero que se vea diferente. Yo quiero que esa row que yo construya acá se vea diferente. Y aquí, volviendo al tema del drop zone, lo que me pareció muy poderoso acá en WeWeb es ese tema del drop zone, porque entonces yo tengo un solo componente que es el select y cuando yo necesite que vaya con icono o que vaya sin icono, normalmente, por ejemplo, si yo estoy creando un componente, ¿qué hacemos? Le pongo un if, una condición, un if condition, y le digo que si le paso un parámetro que diga icon true, me muestra con el icono y si no, sin el icono. Pero eso es una sola variación. ¿Qué pasa si yo tengo 5, 6, 7? Le va a pasar un montón de parámetros y voy a tener eso allá lleno de condiciones para que me lo muestre de una manera, de otra, de otra, de otra. Eso se vería muy feo. Entonces, no tiene la flexibilidad de yo escoger cómo lo quiero hacer. Y esta parte de acá la quiero atar a la parte de los templates, porque ustedes hacen un componente y ya tienen el componente funcionando así. Ustedes dicen, perfecto, quiero mi select con nombres, pues quiero mi select solo con texto, porque con texto lo uso en 5 de mis páginas, con icono lo uso en 6 de mis páginas. Entonces ustedes van a decir, ahí listo, pero es que, qué pereza. Lo chévere de un componente es que yo rápidamente pueda hacer es, pues pueda usar esto en cualquier página. Pero ustedes dicen, pero entonces así me toca poner el select cada vez que quiera poner esto, me tocaría, porque por ejemplo, ustedes van a crear otra sección, ¿cierto? Se van a otra página, un ejemplo por acá, ustedes van a crear otra página, ustedes ponen acá New Page
y esa es su nueva página donde van a empezar a trabajar otra funcionalidad. Entonces ustedes dicen, listo, voy a crearme otra cosa, pongo mi sección y lo primero que tengo que hacer es agregar el select. Entonces yo busco por acá en assets, tengo mi select acá y lo agrego. ¿Y qué tiene? Está vacío. Otra vez eso que hizo Daniela, que tengo que buscar el container y tengo que poner eso y poner el row. No, qué pereza, si no es un buen componente porque si no lo puedo reutilizar rápido, sino que me toca configurarlo cada vez, entonces no es un muy componente porque se pierden cosas que es la flexibilidad y la agilidad que tenemos. Entonces ahí es donde entra otra cosa, es que yo puedo borrar esto, paso otra vez acá y yo lo primero que voy a hacer aquí es coger este select que ya tengo acá, le doy clic derecho y le doy Save to Assets. Cuando yo le doy Save to Assets acá, él va a guardar un template, ¿cierto? Que es diferente a un componente. Y eso es lo que entonces yo pongo acá y le pongo select, es un mi select solo con texto. Obviamente ustedes aquí no harían algo tan sencillo, sino que ya tienen un select bastante bonito, bien completo, y lo van a guardar acá. Puedo crear una carpeta que se llame select, porque puedo tener 10 tipos de select diferentes, unos que se vean de una manera, otros que se vean de otra, pero es el mismo componente, pero ya me tomé la tarea de crear los templates que necesito y le doy guardar acá. Entonces tengo select with just text y tengo otro que me puedo venir acá al de abajo y le doy save to assets otra vez y le digo select y lo meto también en mi carpeta. Bueno, quedó. Y está select with icon y select with just. Tengo dos templates. Si yo me voy ya a mi otra página, ya no tengo que coger y empezar desde cero, porque ya puedo venir acá, me meto a mis assets y veo que aquí abajo tengo select, aquí me lo llena, select with icon y tengo select with just text. Y yo no, en este caso necesito el de icon y si me lo traigo para acá, pum, ya me viene con el esquema que necesito. No me toca, por ejemplo, lo mismo. El diseñador ya se mató creándole los selects con los iconos ya tal, los espaciados, es algo bien complejo. No lo tienen que volver a crear porque para eso está la sinergia que se crea entre el componente y el template, para que el componente sea lo más reutilizable posible, pero el template ya tenga el contexto aplicado. ¿Qué es tener el contexto aplicado? Que ya tenga estos tipos de cosas donde usted dice, este select es para mí todo lo que tenga que ver con usuarios. ¿Por qué? Porque siempre va a ir con nombre, apellido y otra cosa, y el ID del usuario y el resto. Entonces ustedes pueden guardar ese tipo de cosas en los templates. ¿Sí? Aquí vimos el poder del componente con drop zone y template. Tres cosas que para mí hace que sea muy poderoso el uso de Weaver. Y si ustedes hacen esto bien, van a reducir mucho el tiempo de desarrollo porque van a tener todos sus recursos ya bien estructurados, ¿cierto? Por eso es que en la empresa Anfuse, muchos de los otros muchachos preguntaban, venga, pero ¿por qué el select no tiene ya las opciones? ¿Cierto? Y eso era como una de las dudas que tenía. ¿Por qué no? ¿Y por qué decidí no hacerlo así? Porque cuando entendí lo que hay cuando mezclo componente con template, era mejor hacer el componente más flexible y guardar toda la parte reutilizable en lo que es un template. Ahí combinamos lo que vimos la clase pasada de clases con templates. El template tiene una clase, la clase no cambia, ¿cierto? No, si tú modificas eso, entonces tú modificas las clases que tienes ahí, se te actualizan los estilos. No necesariamente aplicaría mucho para estilo. Con eso es la clase, actualiza la clase y ya se actualizan los estilos. Si usted edita lo que era el componente antes de volverlo template, template se edita. Template se editaría, sí. Por ejemplo, si yo me voy otra vez al select y me meto a cualquiera de estos componentes, pues es el mismo componente, me voy a cualquier instancia del componente que tengo acá y yo voy a hacer algo y es que le voy a poner a esto, le voy a poner background rojo. Eso es un cambio muy fácil de ver. Yo hago esto, le pongo mi background rojo. Estos, mira, los dos, como es el componente el que le hice eso, todo se afecta. Si me meto al otro lado, también se afectó. Porque el componente, si yo modifico el componente, sí va a quedar afectado cualquier template, cualquier cosa que yo tenga. Pero si cambio el template, no se va a afectar, no se va a afectar nada. Entonces, esa es la diferencia. Yo puedo llegar acá, desde esta instancia, y volver a quitarle ese color a eso. Donde me meto acá, me meto otra vez al color, y lo vuelvo a poner transparente. Entonces, por el contrario, si yo me meto acá, y miren que en el new page yo usé el template que tiene icono. Yo me meto acá el template que tiene iconos, por ejemplo, este de abajo. Le puedo cambiar el nombre. With icon. Yo ya sé que este es ese template. Y yo puedo venir acá y coger esto de acá adentro y a esto cambiarlo a rojo. Esa sería, por ejemplo, una de las cosas. Ahora, esto ya, ahí vimos que esto de arriba no me cambió porque no es el componente, es lo de afuera. Están dentro del drop, pero como el drop zone es específico de la instancia, no me modificó nada de lo otro. Y lo otro que yo puedo hacer acá es guardar a un asset y yo decir, voy a sobreescribir el que se llama select with icon y lo hago. Ahí lo volví a guardar. Entonces ustedes dicen, ese template lo usó acá en new page, pero no se actualiza.
porque el template no tiene una conexión directa con donde lo creé. El template es solo un punto de partida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ahí creé, lo modifiqué, lo volví, lo guardé, pero no se me actualizó donde ya lo había implementado. Pero si yo cojo eso y lo pongo acá otra vez, esta segunda ya llegó a actualizar. Es el mismo asset, lo guardé otra vez sobre el mismo asset, solo que cuando el template se aplica, queda solo eso y no queda conectado al template. ¿Sí me hago entender? El template no queda conectado al template. Solamente cuando yo lo pongo por primera vez es lo que hace. Es decir, ¿cuál es la última versión de este template que se creó? La que tiene rojo. Le pongo la de rojo. Pero si lo edito, no me va a afectar el template para nada. Y eso es otra cosa que hay que entender. El template no tiene ninguna conexión con nada más. Yo puedo poner este que acabo de poner acá y lo puse rojo, lo puedo poner azul. Y como no está conectado a nada, no me va a cambiar o nada de lo otro. Esta vez no me cambió ni el de arriba ni el rojo de esta página. Porque como no está conectado, es solo un punto de partida. ¿Cierto? Eso es el tema acá con los templates. Nosotros, por ejemplo, en Fuse tenemos definido un esquema al input para que se pueda reutilizar más fácil, pero es solo un esquema. Entonces, un ejemplo con esto es este, ¿cierto? Yo tengo acá ese select y yo lo voy a poner acá, otra vez abajo. Ya tengo dos, ¿cierto? Si el segundo que yo lo acabé de usar, yo quiero utilizar otra data, yo quiero decirle a esto, por ejemplo, que esto es Colombia, que esto es Ecuador y que esto es USA. Yo puedo cambiar la data para que me muestre obviamente datos diferentes sin ningún problema, que sería lo que hicimos acá. Sí, mantiene el esquema que yo haya creado. Es como ustedes tienen el HTML, yo construí un HTML muy bonito, yo guardo eso como un template y lo puedo volver a poner en donde yo quiera con data dinámica, con datos dinámicos. Entonces ese es el punto. Ahora, llevemos esto obviamente como el paso más allá del componente, ¿cierto? Metámonos aquí al componente, vamos a editar el componente y yo voy a borrar todos los otros que tengo para que no quede tan raro. Y lo que yo voy a hacer acá con el componente es que me meto, edito y yo quiero empezar a agregarle. Recuerden que los componentes, nosotros ya vimos en los talleres pasados que teníamos variables de proyecto que están acá como variables. Tenemos workflows que están acá como workflows en esta parte de arriba y tenemos fórmulas también, pero esos son del proyecto. Algo que también ha pasado mucho en la empresa y que les digo acá porque ya lo he visto, es que intentamos poner una variable, por ejemplo, yo tengo una variable acá que se llama XX, es de proyecto. Y yo quiero crear un componente que se reutilice en muchos proyectos. Yo no puedo venir acá y poner, por ejemplo, en algo como esto, yo no puedo poner acá mi variable XX. Es porque aquí sí me va a aparecer. Por ejemplo, si yo acá le tengo un texto como hola, aquí me sale que lo que yo estoy usando acá es hola. Entonces yo voy a decir, eso funciona. Y en el proyecto donde yo lo estoy construyendo, sí funciona. Pero yo cojo este componente y lo aplico a otro proyecto y ¿qué va a pasar? Variable undefined, definido. Entonces yo estaba dependiendo de esa variable para una funcionalidad. El componente no es reutilizable porque está amarrado a un proyecto. Yo no quiero usar variables de proyecto en los componentes. No de esa manera, por lo menos. Ahorita les muestro cómo sí puedo pasar. Entonces, eso no lo quiero hacer. ¿Qué quiero hacer yo? Entender que el componente tiene variables, workflows y fórmulas y unas cosas que llaman eventos. Eso es lo que yo quiero entender. Lo primero que yo quiero poner acá como dato es una variable que se llama ISO. ¿Para qué? Porque es que como es un select, va a estar cerradito y apenas yo le dé clic, se va a abrir. Entonces esto es un booleano, va a estar por defecto false. Acá, esta es interesante, que si quiero que se exponga esta variable afuera. ¿Afuera es qué? Que yo pueda ver si está abierto o cerrado, por ejemplo, desde otras instancias y desde otros componentes. Eso está chévere, lo voy a hacer, entonces lo voy a decir que sí. Entonces yo ya tengo eso. Y ya lo que yo quiero decir es que este componente como tal solamente esté abierto, el drop zone, que es esto de acá, solamente esté abierto o solamente se vea cuando esté isOpenTrue. Entonces lo primero que yo voy a hacer es ponerle isOpen. Si está isOpen, va a ser display flex. Eso es de CSS. Y si no, va a ser none, que es de right. Entonces ahora yo ya puedo ver y qué pasó con mis componentes. Perdieron todo. ¿Por qué? Porque está cerrado. Entonces en ese momento, cuando el componente está así, no veo nada. Y así es más o menos como funciona. Pero si yo le hago clic acá, se debería abrir. En este momento todavía no lo hemos hecho. Ahora vamos a hacer eso. Entonces yo llego acá al componente y yo cojo acá en el... Algo que me gusta a mí hacer acá es, listo, yo entro acá al componente, estoy en un input, creo un workflow y le digo cuando esté focus, esté focus es que yo pise el input. Yo quiero cambiar la variable de isOpen, quiero que esté en true, ¿cierto? Entonces ahí yo vengo acá y yo digo, listo, ¿qué pasa con esto? Maravilloso.
Ahora sí está cerrado y le doy clic y se abre. Y me voy y sigue abierto. Eso no está tan chévere, ¿no? Porque tenemos ahora que hacer otras cosas. Y aquí es donde donde tenemos que empezar a entender un poquito de los eventos. Me vuelvo a parar en el input, me meto acá. Entonces aquí yo le voy a decir on focus, open, options. Ese es el nombre de este workflow, focus open options. Y aquí voy a usar otro, que es otro evento de HTML que se llama onBlur. ¿Qué es onBlur? OnFocus es cuando me paro en el input. OnBlur es cuando ya no estoy en el input, sino en cualquier otro elemento. Y aquí le voy a decir que cambie la variable isOpen. Y aquí le voy a poner a este workflow el nombre de onBlur close. Entonces ya tengo mis dos opciones acá en el input. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? ¿Está abierto? El de arriba también, a pesar de que no tenga rojo, podemos ver que lo hace. Ahora sí tiene como movilidad y como cara de que es un select. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos acá para organizar? El onBlur y el onChange son más eventos del DOM, JavaScript del DOM, y es cuando el navegador emite, pasó esto, y yo puedo reaccionar a eso. O sea, para esto sí hay que entender cuáles son los eventos normales de un input. En la mayoría de frameworks, Angular, React, vas a tener el onChange, el onBlur, el onTal, porque vienen desde hace mucho tiempo como un estándar de eventos, sí. Pero, pues obviamente el plus acá es que si tú te paras en el input, por ejemplo, tú te paras en el input, vas a crear un nuevo workflow y aquí puedes ver todos los eventos que hay. Entonces, el element triggers, estos son del input. Tiene onChange, onInitValueChange. Aquí hay una mezcla de globales y particulares. Por ejemplo, onInitValueChange, eso no existe como tal a nivel global. Eso sí es algo más de WeWeb o de Vue o lo que sea que ellos estén usando. El onChange es muy global. El onFocus y el onBlur también son muy globales. Entonces, ahí es una mezcla de unos globales y otros que ellos crearon como para agregar un poco más de funcionalidad. Pero yo los puedo ver acá y me voy a internet y le pregunto a ChatGPT. Entonces, aquí vimos las variables. Ahora vamos a crear un workflow que me seleccione el valor. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero tener acá en el input como tal? Yo quiero tener, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo acá un tema y yo quiero que cuando le dé clic a John, ¿qué pase? ¿Qué debería hacer cuando le dé clic a John? Quedar acá en el input que seleccioné John, para yo saber, sí, le di clic a John y ahora seleccioné a John. Ahora hagamos que eso sea real. ¿Qué necesito hacer? Yo necesito una variable que me guarde el valor que está seleccionado. Entonces, un ejemplo que yo haría acá es, me creo mi variable y le digo selected value. Selected value va a guardar el valor que tengo seleccionado. También lo expongo hacia afuera para que yo desde afuera pueda ver qué es lo que está seleccionado. Expongo eso afuera y le voy a pasar al input, me paro en el input, le doy clic acá donde dice init value. Init value es ese valor que yo le puedo pasar dinámicamente al input. Y le digo que aquí va a ser selectedValue.name. Eso fue lo que le pusimos al objeto, selectedValue.name. Una vez que yo haga esto, cuando seleccione, me va a mostrar aquí el nombre. ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo validar eso así a grandes rasgos con esto? ¿Sí? Porque cuando yo selecciono un select, por ejemplo, y eso pasa mucho. Yo tengo un select que el nombre es Colombia, pero el valor puede ser CO, ¿cierto? Y me interesa a mí poder capturar que quede seleccionado toda la data y solamente mostrar un punto específico. ¿Sí me entiendes? O sea, yo quiero que el input que yo seleccione, lo que yo seleccione pueda ser lo más flexible posible. Porque muchas veces en los selects pasa eso. Yo selecciono algo que es para ver, que es el name o el label, pero el value puede ser un número, booleano, exacto. Por eso es que lo guardo más que todo como objeto. Toda la información que tenga ya la tengo disponible desde el momento en que lo selecciono. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el selected value, que es la variable, pero todavía no tengo cómo actualizarla. Y para mirar cómo la actualizo, va a crear un workflow. Para yo crear aquí mi workflow, le voy a poner al nombre del workflow, select item. Select item es el workflow, la acción que me va a decir, hey, seleccioné un ítem. Y aquí es la parte que va a estar interesante. Recuerden que los ítems están en dónde? En un drop zone. Entonces esto me da aquí unas opciones que se llama Allow Execution from Drop Zone. Esa es interesante porque entonces yo digo, lo prendo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo voy a poder acceder a este workflow desde el dropzone. Y ahorita les muestro cómo se ve eso. No, no tanto. Es más que todo, no tiene tanto que ver con la base de datos. Es más que todo para que como el dropzone es dinámico. Un ejemplo, yo tengo un select.
Y por cuestiones de cómo quería que funcionara ese select, yo tengo la data y le puse un botón azulito a la derecha. Entonces, cada row tiene data y un botón que dice select, porque el diseño era así. Entonces, yo quiero que solamente cuando le dé al botón azul se seleccione. Si le doy a la data, no se selecciona, solo con el botón azul. Entonces, yo necesito decirle al botón azul que ejecuta para que me cambie la selección. Eso haría este workflow, porque este workflow lo que va a hacer, uno es, va a recibir parámetros. Eso es también lo que es muy interesante de los workflows. Pueden recibir parámetros. Y yo aquí le voy a poner a esto selected item, y selected item va a ser un objeto. Entonces yo le voy a pasar el objeto selected item, y lo que le voy a decir acá es que me va a cambiar la variable. ¿Qué variable va a cambiar? La que se llama selected value, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el valor? El parámetro que yo le pase, que se llama selected item, que va a ser un objeto. Vamos a ver cómo funcionaría eso. Bueno, lo primero que tengo que hacer acá es y lo que tengo que hacer acá es tengo que abrir esto, forzar la apertura de esto. Ahorita les muestro cómo se hace, porque si no, no me deja hacerlo. Entonces, yo vengo aquí y le pongo esto true y aquí me lo va a abrir. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Yo me voy al row, a este row que yo tengo acá. Bueno, entonces acá tenemos ya ahora sí el row. Y en el row yo voy a venir acá y voy a crear un workflow. Ese workflow va a ser cuando le dé clic, ¿cierto? Y lo siguiente que yo voy a hacer acá es poner algo que se llama execute drop zone workflow, que es un workflow que se haya definido en el drop zone de ese componente. ¿Cuál es mi opción? Solo una, que fue el que creé, se llama selected item. Y yo a eso le voy a decir, hey, como te va a pasar un objeto, te va a pasar todo el objeto que se llama item data, que tiene adentro nombre y name y icon. Le paso todo eso. Y ahora, cuando yo, por ejemplo, le dé clic a esto, me va a poner John, Mary, Will. ¿Sí ven? Como acá arriba ya está cambiando. Entonces ya estoy seleccionando. Ahora lo que llegaría acá es ver lo siguiente. Y es que otra vez, pues vamos a esto. Y en esencia lo que yo debería ver acá es, pero esto tiene un problema. No, aquí les quería mostrar ese problema. Este no es un bug. Es- Este es intencional, muchachos. Y es que, ¿qué pasa cuando yo hago el evento de OnBlur? Me cierra esto antes de que yo pueda seleccionar el ítem. Entonces, entonces, si ustedes han visto el select que nosotros tenemos, en el OnBlur, él tiene algo. Antes de cambiarlo a que se cierre, se le pone un time delay acá de 200 o 300 milisegundos, cualquier cosa, para que antes de que se cierre, exacto. Vea, ¿sí ven? Ahora sí. O sea, una cosa que yo creo que sí se puede hacer es lo siguiente, y es pero no lo he probado, ya ahí es simplemente yo de curiosidad, es que tenemos este workflow que se llama Select Item. Yo creo que el Stop Propagation lo pondría acá, para que cuando yo empiece el clic en el otro lugar, intente parar la propagación del OnBlur. Podría hacer algo y no se cierre hasta que haga esto, y más bien aquí lo cierro, ¿cierto? Más bien acá le digo Change Variable y desde acá lo podría cerrar y diría is open false. Y ya lo último que les quería mostrar era el tema de los triggers, de los eventos. Y para eso, la última parte de este tutorial es que quiero meter un icono acá. Y ese icono, me gusta cuando no me gusta usar este icono. Y este icono que acabo de poner acá, voy a poner acá una X. Entonces tengo este icono acá. ¿Por qué? Porque en algún momento yo ya seleccioné esto, pero lo quiero borrar. Quiero que empiece desde cero. Y esto lo voy a intentar hacer de otra manera. La otra manera que lo quiero hacer es con los eventos, solo para mostrarles cómo funcionan los eventos. No quiere decir que sea la mejor manera de hacerlo. Algo que lo va a activar a eso es que diga Allow Execution from Outside. Está de arriba. Esto me va a permitir ejecutarlo desde cualquier lugar del proyecto. Eso es otra cosa muy interesante que tiene esto. Y yo a esto le voy a poner acá un evento que se llama Reset Selected. Entonces acá es como, hey, quiero resetear. El evento es que quiero resetear, ¿cierto? Igualmente, esto no es un muy buen evento, más bien es close. Que le di clic al icono. Ya puedo hacer lo que quiera con eso dependiendo de dónde lo ponga.
Pero ¿qué es lo que quiero hacer acá? Voy a parar en el icono, voy a crearle un workflow, va a ser cuando le dé clic y esto me va a tener el step que se llama trigger event. ¿Qué evento quiero triggerear? Close icon click. Solo eso. Le puedo pasar datos si quiero y si quiero que esto sea súper dinámico, le puedo pasar datos. Y ya lo que yo haría acá es, bueno, le cambio el nombre, para que no me quede así, está. Y ya lo que yo haría en el input como aquí en el select, es que voy y escucho, estoy parado en el select, que es la instancia, no adentro del componente, sino en la instancia. Y aquí en la instancia yo me voy a poner aquí en los workflows, escuchar element triggers, close icon click. Entonces él me va a decir, hey, cuando alguien le dé clic a esto, yo desde la instancia puedo hacer lo que se me dé la gana. Y como puedo hacer lo que se me dé la gana, podría hacer algo diferente arriba que abajo. O sea, aquí podría hacer una cosa, aquí podría hacer otra. Vamos a ver, por ejemplo, los ejemplos de eso. Entonces yo me paro acá, estoy escuchando el evento y cuando este haga, yo quiero execute component action. ¿Qué component action? Select, ¿qué componente? Este es el select with icon. ¿Y qué acción? Select item. ¿Y qué quiero poner acá? Un objeto básico. Entonces esto en esencia me resetearía el evento. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy, seleccioné a John, se cerró y le doy clic acá y no funciona. Esa es la manera de no hacerlo, sí. Pero esa sí no la pensé. Pero un momento. No me pasan las reglas. A ver, está, emito el evento, debería estar. Y es de acá. Debería estarlo, así, ¿no? Pero, select icon, select. Y es un montón. Puede ser que haya algo encima de eso. Ah, sí, mira. Pero sí, eso tiene mucho sentido. Aquí me voy a inventar voy a inventar la poderosa acá, solo para mostrarles eso. Sí. A ver, voy a ponerme brusco con esto. Donde no funciona. Pero sí, gracias al insight de Juli, era eso. Yo selecciono acá John y después llego acá y ya lo borro. Porque si ahí, según lo que dice Juli, que es cierto, el componente, el input queda con el valor en el input, así la variable haya cambiado. Y es porque para mí un error de WeWeb es que cuando la variable está nula o está en blanco, no actualiza eso directamente, sino que deja el valor ahí. Es un error del sistema, porque yo como selecciono John, Mari, y aquí se ve cómo cambia la variable, ¿cierto? Después le doy clic acá. Y lo último que les quería mostrar era el cambio, lo que les decía acá, que en el de arriba yo podría hacer algo diferente. ¿Qué puedo hacer yo acá? También cuando le dé clic, yo puedo ejecutar el mismo component action y puedo hacer algo diferente. Y es, ¿qué es lo que podría hacer acá? Podría tener el evento. Tocaría también exponer la variable. Un momento. Ah, sí, acá está. Selected value. Selected value, the name. Entonces, pues aquí va a ser algo así, cualquier cosa para mostrarles como algo diferente. Pero recuerden, el de abajo pone John y lo limpia. Y el de arriba, ya porque no he puesto no, no le he dicho qué hacer con esto. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo le digo a esto qué hacer? Fastidiosamente. Necesito abrirlo forzadamente. Eso es otra de las cositas de WeWeb. Una vez estoy acá en el row, aquí le digo qué es lo que quiero que haga. Ah, bueno, verdad que este no es el deslizamiento. Le digo aquí en el row que me ejecute el drop zone, select item y quiero que me ponga el item. Verdad. Este no va a funcionar porque le pasé otro formato. El formato que le pasé acá es este. Necesito pasarle el formato. Perfecto. Eso sería. Necesito ponerle esta variable para que
Desde acá ya seleccioné lo que yo quiero. Que sería itemdata.net. Y así me sale como eso. Porque no estaba como objeto. Ese era el problema. Ahí sí está. Ahí está. Sí, porque cada vez, lo que yo hice acá es que cada vez que le dé cosa, va, la galo. Porque lo que les quería mostrar, más que alguna lógica full, es que pudieran ver qué pasa cuando, o el tema que les quería mostrar es que lo bueno de los eventos es que yo puedo tener los mismos, los dos inputs, que es el mismo componente, dos selects que es el mismo componente, y este me pone John y lo limpia, que es como sí lo que queremos hacer, pero este se comporta diferente. Este me pone el nombre y le va agregando un 1. ¿Por qué le agregó un 1? Porque era lo más fácil de poner. Pues ustedes pueden hacer cualquier code. Y por eso les decía que aquí era la fortaleza que tiene esto con eventos. Es que ya el componente no está atado a nada, sino que ustedes dicen, hey, este componente lo puedo reutilizar donde quiera porque es extremadamente flexible. Ahí lo que comparten es el workflow del Dropzone. Es el Trabaja workflow igual. drop. Exacto. Y ahí es donde uno dice, bueno, cuando ustedes diseñen componentes, son los tipos de decisiones que tienen que tomar. ¿Qué cosas es la lógica del componente? O sea, ¿cuál es la funcionalidad que ese componente me está creando? ¿Y qué es todo lo que yo quiero agregarle como un adicional al componente? Esa lógica como primordial del componente es lo que ustedes tienen que meter dentro del componente. Todo lo demás deberían ser eventos que puedan customizar ustedes donde quieran. Preguntas, inquietudes. Ahora sí vimos drop zones, vimos templates, vimos los eventos, los workflows desde drop zones, workflows desde el proyecto. Eso, en realidad, ese es el corazón de los componentes y los templates. Bueno, ahora sí, entonces creo que este fue. Muchas gracias a todos por asistir a estos 3 workshops. Espero que de verdad hayan aprendido bastante de esta herramienta. No solo de la herramienta como, esta herramienta, sino que hayan aprendido un poquito también de estructura, porque a veces cuando uno aprende estructura en un lugar, uno dice, bueno, vi algo interesante acá que también lo puedo hacer en Boo, lo que lo puedo hacer en Flutter, entendiendo un poquito, por ejemplo, cómo estructurar un componente, performance y todo eso, creo que de pronto se llevan un poco más que solamente WeWeb, sino que se llevan algunas ideas que van a implementar en sus propios proyectos y en sus propias herramientas. Entonces, muchas gracias. Hasta la próxima.